Pues se veía venir este resultado y estos hechos que hoy ya conocemos tras esta moción de censura en contra del presidente, o mejor del jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, quien ya está apartado de su cargo. ¿Qué fue lo que pasó y qué viene para España? Lo analizamos a esta hora con nuestro invitado Rafael Piñeros, internacionalista, profesor de la Universidad Externado de Colombia, quien nos acompaña a esta hora. Rafael, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, tratábamos de explicar un poco en estos informes que teníamos antes de esta charla con usted qué era lo que había sucedido, pero creo que hay que detallar un poco más. Fue un escándalo de corrupción que involucraba a todo el partido de Mariano Rajoy, lo que lo terminó apartando de su cargo. Un escándalo de corrupción que finalmente se pudo probar, este famoso caso Gürtel. Sí, el caso inició, digamos, hace aproximadamente 10 años, cuando una serie de indicios dieron a entender que el PP, a nivel general y en ciertas comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma de Valencia, había incurrido en una serie de hechos de corrupción, tales como doble facturación, tales como mantener una contabilidad paralela, tales como contratos a dedo a ciertas empresas que favorecieron al mismo tiempo donaciones que iban directamente al Partido Popular. Sin duda alguna, el Partido Popular se ve seriamente afectado porque se ha recordado tanto en la televisión española como europea como Mariano Rajoy, cuando los primeros indicios en el año 2009 desestimó completamente diciendo que eso era una trama en contra del PP, y hoy 10 años después, pues 9 años después, la justicia le da la razón y es el primer partido sancionado a nivel nacional en España, y algunos dirigentes van a tener que pagar penas de hasta 53 años por esos hechos. ¿Cómo reaccionó el pueblo español ante esta decisión que se ha tomado en el Parlamento? ¿Con qué tanto apoyo popular contaba Mariano Rajoy? En un sondeo de opinión acerca de la intención de voto que podrían tener los ciudadanos españoles, se veía cómo los partidos tradicionales, tanto el PP como el PSOE, venían perdiendo peso frente a otros como Ciudadanos y Podemos. Sin duda alguna, hoy el PP se ve seriamente afectado, a pesar de que sigue contando con las mayorías en esta legislatura que va hasta el año 2020, pues no se espera que la ciudadanía vaya a apoyar de nuevo a un candidato, en dado caso que Pedro Sánchez, que lo puede hacer, llame a un adelanto de elecciones. Si no lo hace, esta legislatura irá hasta el 2020 y Pedro Sánchez será el jefe de gobierno hasta ese momento. ¿Pero le interesaría a Pedro Sánchez adelantar esas elecciones? No. El problema es que tiene una gobernabilidad muy débil. De 350 diputados de la Asamblea en España, el PSOE solo tiene 84, lo cual es más o menos el 24% de los electores. Y fue una coalición, tanto con Ciudadanos como con Podemos, como con el Partido Nacionalista Vasco y otra serie de partidos regionales muy pequeños, los que le dieron la posibilidad de obtener la mayoría absoluta en esta moción de censura, de tal forma que su gobernabilidad durante estos 2 años va a ser muy débil. Además, la semana pasada el PP, en cabeza de Mariano Rajoy, logró aprobar los presupuestos nacionales, con lo cual, o fue una de las razones por las cuales esta moción pudo triunfar, y fue que Pedro Sánchez aseguró a distintos líderes de los partidos políticos que lo acompañaron que iba a respetar ese resultado. Entonces, sin presupuesto, sin un programa de gobierno claro, en 22 meses que quedan de legislatura, pues es muy poco lo que puede hacer. Ahora bien, el problema de llamar a elecciones es que las elecciones pues son preguntarle a la ciudadanía, y la ciudadanía le puede dar la moción de confianza que no se la dio en el pasado, o sin duda alguna elegir otra fuerza que no sería de las tradicionales en España, es decir, no sería del Partido Popular o del PSOE, sino que abriría la posibilidad para que después del retorno a la democracia, como usted lo mencionó en la nota anterior, pues hubiera un líder de un partido distinto a los tradicionales españoles. Bueno, Pedro Sánchez sin duda es el hombre del momento. Nosotros aquí tratábamos de esbozar como un perfil acerca de lo que ha sido su vida política, su paso por el Parlamento, que salió expulsado también como líder de su partido, pero nos gustaría tener su percepción. ¿Qué representa Pedro Sánchez? Pedro Sánchez representa un líder joven y carismático del PSOE, que fue fiel a sus principios. En el año 2015, cuando el PP no era capaz de formar gobierno, hubo un profundo debate al interior del PSOE si se debía acompañar al PP para formar un gobierno, como finalmente sucedió en el año 2016, o si el PSOE debería ser parte de la oposición. Pedro Sánchez por eso renunció a su curul, y de tal forma es el primer
jefe de gobierno que no es parlamentario propiamente dicho. Él fue elegido, pero renunció. Entonces, eso da a entender que es un líder fiel a los principios. Digamos que el caso de España es distinto al de otros países europeos y por lo tanto el PSOE siempre ha defendido una España en Europa. El PSOE ha defendido negociaciones con Cataluña, lo cual rechazó el PP y Mariano Rajoy en distintos momentos, aduciendo que en Cataluña no pasa nada, y esa es otra de las críticas que le hacían fuertemente a Mariano Rajoy. Entonces, ¿qué se espera? Un líder que tiene que negociar, un líder que tiene que darle un carácter social nuevo y distinto a todos los programas que Mariano Rajoy y el PP recortaron durante la crisis y después de la crisis. Entonces, digamos que tiene que retornar ese líder de la socialdemocracia que se había venido perdiendo y que el PSOE está un poco desdibujado. Yo creo que eso es lo que se espera de España, de Pedro Sánchez en este momento, para una España que tiene dificultades desde el punto de vista político, porque el sistema político se ve afectado como un todo con este caso profundo de corrupción, desde el punto de vista territorial, porque Cataluña reafirma nuevamente su intención de independizarse. Eso le quería preguntar, si con este cambio de gobierno, así sea temporal, pues por lo pronto no sabemos qué va a pasar, ¿se puede volver a reforzar como ese movimiento secesionista catalán? Porque como ellos finalmente colaboraron con Pedro Sánchez para poder tener los votos necesarios para esta moción de censura contra Mariano Rajoy, pues uno pensaría que le van a exigir algo a cambio. Pero entonces Pedro Sánchez ha dicho, nosotros queremos que Cataluña se quede en España, pero queremos hablar con ellos. ¿Queremos hablar qué? Ellos se quieren ir. Ese es el problema. Digamos que una de las críticas que hacían algunos voceros del PP era que los acuerdos que llevaron a Pedro Sánchez a ser el jefe de gobierno no fueron claros y no fueron abiertos a la ciudadanía. Por lo tanto, lo mostraron siempre como pactos ocultos o pactos en la sombra. No sabemos hasta dónde se comprometió y qué significa eso de negociar. Negociar es amnistías, negociar es que Carles Puigdemont pueda regresar a España, negociar es un estatuto diferente al que ya tenía Cataluña y que había sido aprobado en el año 2005. ¿Qué es negociar? Tampoco se sabe muy bien qué pasó con el Partido Nacionalista Vasco, que sus votos también le dieron la posibilidad de llegar al poder. Porque para el Partido Nacionalista Vasco era importante los presupuestos aprobados la semana anterior, pero tampoco sabemos si ese nacionalismo puede retornar y esta mañana en el Parlamento los líderes del PP criticaron y dijeron, usted va a permitir de nuevo el retorno de ETA y de ese terrorismo que tanto daño le hizo a España. Entonces, no es el mejor momento tal vez para cambiar el gobierno, pero fue una jugada constitucionalmente válida y políticamente correcta. Hubo una sentencia judicial, Pedro Sánchez se aprovechó de esa situación, llamó junto con el líder de Ciudadanos a una moción de censura y la ganaron, que es el momento político más álgido tal vez que atraviesa España en los últimos 5 años. Puede que sí, vamos a ver hasta dónde fueron esas negociaciones y qué podemos esperar en un futuro. Rafael, rápidamente, ¿qué deberíamos leer entre líneas los ciudadanos del común de lo que ha venido pasando? ¿A qué me refiero? A PPK, apartado de su cargo en Perú por el escándalo de corrupción de Odebrecht, al expresidente Lula da Silva en la cárcel por un escándalo de corrupción, y ahora vemos a Mariano Rajoy también apartado de su cargo por un escándalo de corrupción. Digamos que los partidos políticos tradicionales, sin duda alguna, han venido perdiendo peso por los mismos errores que ellos han venido cometiendo cuando establecen relaciones excesivamente cercanas, poco claras y correctas con el sector privado. En ese sentido, el PP se ha visto ensuciado, pero el PSOE también tiene algunos otros episodios pequeños de corrupción, de tal forma que el sistema político español en este caso se ve seriamente afectado y son los partidos nuevos, no muy tradicionales, como Ciudadanos y como Podemos, quienes tal vez pueden mostrar algo nuevo, algo distinto, a menos que inicie un proceso profundo de rendirle cuentas a la ciudadanía en términos de donaciones, en términos de apoyos y en términos de por qué se favorece a ciertas empresas o no a la hora de terminar ciertos contratos de importancia. Bueno, pues ahí está un análisis más profundo acerca de lo ocurrido hoy en España. El presidente Mariano Rajoy pues ya ha sido apartado de su cargo. Mañana oficialmente ya entrará a reemplazarlo Pedro Sánchez. A Rafael Piñeros, internacionalista, profesor de la Universidad Externado de Colombia, le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz fin de semana para usted. Lo mismo para usted, muchas gracias por la invitación. Qué bueno verlo.